Yo le voy a hablar un poco sobre parte de mi trabajo de tesis de doctorado y en lo posible he intentado de que la presentación es más visual, más gráfica y está ausente de demostraciones. Así que vamos a asumir de que todo lo que voy a presentar está bien, acrediten en eso. Bien. Bien, yo trabajo en dinámica holomorfa, dinámica compleja, y yo trabajé un tipo de función racional en la esfera de Riemann, llamada producto Blaski, un producto especial, que dentro de poco voy a explicar por qué es especial. Y yo estoy interesado en estudiar ciertas propiedades topológicas de ciertos conjuntos invariantes en la esfera de Riemann, que son invariantes por por estas funciones, y además de ciertas propiedades de unos parámetros asociados a esta familia de funciones que voy a explicar. Entonces, productos Blaski, ¿no? Fueron estudiadas por Wilhelm Blaski, un matemático que estaba interesado en el estudio de cierto tipo de productos infinitos de automorfismo del disco. Estos productos infinitos, bueno, en ese contexto, ellos requerían cierta propiedad para la convergencia uniforme. Esta propiedad es llamada la propiedad de Blaski. Desde el punto de vista dinámico, nosotros estamos interesados en productos finitos de este tipo. Entonces, el objeto de estudio principal de mi trabajo es un producto Blaski con un factor, ¿no?, de grado 4 en variable z en la esfera de Riemann y dependiendo de un parámetro complejo, lambda. Entonces define una familia de funciones racionales en la esfera de Riemann. Y el objetivo principal es estudiar tanto dinámica y estudiar ciertas propiedades de los parámetros. Con la excusa de introducir el estudio de la dinámica, necesitamos introducir ciertos conceptos conocidos en dinámica, que son dos conjuntos invariantes, ¿no? El primero es el conjunto de Julia, que para mi interés voy a definirlo como la clausura del conjunto de puntos repulsores periódicos de esta función. Punto repulsor, aquellos en los cuales la derivada en esos puntos tiene módulo mayor que 1, ¿no? Y periódicos, bueno, aquel punto que por iteración de la función vuelve a sí mismo después de un tiempo. Ese tiempo es un tiempo discreto que está dado por la iteración o por la composición de la función beta. Este conjunto de Julia, él absorbe la complejidad del sistema. Es donde las cosas se vuelven complicadas, donde está presente el caos del sistema entre aspas. Este conjunto es cerrado, por definición, no vacío para las funciones racionales en general, y es totalmente invariante, ¿no?, por la aplicación beta. También existe otro conjunto que es el complementar del conjunto de Julia, que es llamado el conjunto de Fatou. En este conjunto, las cosas se conocen, se sabe cómo funciona el comportamiento dinámico en estos conjuntos. Incluso existe una clasificación del tipo de componentes preperiódicas del conjunto de Fatou. Se tiene una clasificación. Entonces se sabe más o menos cómo funciona todo ahí. Entonces, tanto el conjunto de Julia y el conjunto de Fatou dividen a la esfera de Riemann en dos conjuntos totalmente invariantes. Uno conteniendo la dinámica complicada del sistema, el conjunto de Julia,
y otro que contiene la dinámica que más o menos uno conoce. Bien. Entonces, estos dos conjuntos, digamos así, están en el plano dinámico, ¿no? Donde acontecen las iteraciones. Más también estamos interesados en conjuntos de parámetros con ciertas propiedades especiales. Voy a definir un conjunto de parámetros que consisten con la propiedad que el conjunto de Julia está hecho de un solo bloque, de un conjunto Julia conexo. Entonces, aquella colección de parámetros para los cuales el conjunto Julia es conexo, vamos a llamar el conjunto de conexidad, o también vamos a llamar como conjunto Blaske-Brod, que es una palabra que es la conjunción entre los productos Blaske, el matemático Blaske, y Mandelbrot, ¿no? Más adelante vamos a ver por qué hemos denominado de esta forma a este conjunto. Entonces tenemos tres conjuntos en los cuales estamos interesados en estudiar ciertas propiedades topológicas. Especialmente el conjunto Julia, estamos interesados en estudiar la conexidad y, si es posible, la conexidad local. Bien. Entonces vamos a estudiar algunas propiedades que posee esta familia Blaske para este producto. Lo primero que observamos es que tanto el infinito y cero son puntos críticos para esta función, ¿no? Ellos también son fijos, una vez que, por ejemplo, reemplazas z en cero, obtienes cero, entonces fijo, y crítico. Por lo tanto, definen dos puntos superatractores ubicados en el polo norte y en el polo sur, ¿no? Además de eso, en torno de infinito y de cero, se tiene un comportamiento local, ¿no? Tiene un comportamiento de la forma elevar al cubo, z cubo, localmente. Y además, existe otro punto crítico, que no es ni cero infinito, que está ubicado en el círculo, en la figura denotado como el ecuador de la esfera. Este punto crítico tiene también un comportamiento de orden cúbico localmente. Y tiene la propiedad siguiente: una vez que uno reemplaza z, ¿no?, por 1, uno obtiene lambda. Entonces, el valor crítico, la imagen de un punto crítico es llamado el valor crítico, corresponde exactamente al parámetro de la familia. Esta propiedad, ¿no?, una vez que uno comienza a iterar el punto crítico, puede tener muchas dinámicas. Por ejemplo, podemos iterar el punto crítico y esa órbita puede permanecer para siempre en el círculo, o para otros parámetros, la órbita del punto crítico podría escapar a infinito o podría escapar a cero. Entonces, divide la dinámica en la esfera en una dinámica en el plano complejo y una dinámica restricta al círculo. Bien, esta es una propiedad que es fácil ver cuando uno reemplaza z en lugar de z al 2, anula la función, es decir, el número 2 es el cero de la función y un medio es o polo de la función beta lambda, ¿no? Entonces, en torno de infinito, ¿no?, cada punto tiene 4 preimágenes. Hay 3 preimágenes aquí en infinito y una preimagen que es el polo. Análogamente, ocurre lo mismo para el superatractor cero. Podemos más o menos dar damos una clasificación, ¿no?, o damos la ubicación de las órbitas del conjunto de Fatou, ¿no? Observamos la vacía de atracción do infinito, la vacía de atracción do cero y toda la órbita negativa de estas vacías. Además de un posible atractor o superatractor diferente de cero infinito, que está en alguna parte de la esfera de Riemann. La familia de funciones cumple la siguiente propiedad. Una vez que lambda tiene módulo 1, esta familia preserva el círculo unitario.
Y es exactamente la propiedad que define a un producto de Blaski. Un producto de Blaski es un producto, es una función racional que preserva el círculo unitario. Y esto acontece cuando lambda, el parámetro, tiene norma 1. Y esta aplicación, una vez que se restringe al círculo, ella define un recubrimiento de grado 2. Bien, esas son las propiedades básicas que tiene esta familia. Ahora, desde el punto de vista dinámico, en la dinámica, en la esfera de Riemann, como mencionamos, el conjunto de Fatou, existe una clasificación de las componentes preperiódicas de Fatou, y en nuestro caso, dos de esas componentes no aparecen, no pueden acontecer, que son los llamados discos de Siegel y anels de Hermann. Disco de Siegel es un conjunto que se comporta de manera conforme a una rotación de un círculo. ¿Ya? Esos conjuntos no acontecen para nuestra familia. Entonces, lo que puede acontecer si son componentes formadas por componentes atractoras, ¿no? Superatractoras, parabólicas, y todas ellas son simplemente conexas. Eso permite probar, ¿no?, que el conjunto de Julia es conexo. Y dado que el conjunto, el Blaske-Brok, ¿no?, el Blaske-Brok es definido como los parámetros para los cuales el conjunto de Julia es conexo, entonces todo el círculo de parámetros está contenido en ese conjunto de conexidad que hemos mencionado anteriormente. Bien, este lema da una caracterización del conjunto de Julia. ¿Cómo podemos observar el conjunto de Julia cuando el parámetro tiene norma 1? Dentro de poco voy a dar una imagen donde queda un poco más claro esto, ¿no? Uno toma el círculo unitario, observa que no existe ningún atractor o superatractor en el círculo y toma todas las preimágenes del círculo unitario, ¿no? Y eso va a dar una aproximación cada vez más fina de lo que es en el límite del conjunto de Julia. Además de cero infinito, como máximo puede existir una órbita tractora periódica o neutra, ¿no? Eso es porque el punto crítico, que solo existe un punto crítico libre, ¿ya?, y él se va a acumular en una órbita atractora o neutra, ¿no? Como mencionamos, no existen discos de Siegel ni anells de Hermann. Y bueno, el conjunto de Fatou es simplemente conexo y Julia es conexo. Lo que les quería mencionar era esto, ¿no? Aquí tenemos la preimagen del círculo unitario. La preimagen del círculo unitario está compuesta por la unión del círculo unitario junto con dos curvas, ¿no?, en forma de 8. Y cuando uno comienza a aplicar la órbita negativa o las preimágenes o el pullback del círculo unitario, uno comienza a obtener una figura de este tipo. Ahí tengo la segunda preimagen del círculo unitario. Comienzan a aparecer nuevas figuras de 8. Tomo una tercera iteración hacia atrás y comenzarían a aparecer más figuras de 8, acumulándose a lo largo del círculo. En el límite, uno podría tener una figura de este tipo. Pueden imaginarse que uno comienza a iterar n veces hacia atrás y puede obtener esta figura. Y esta figura corresponde al conjunto de Julia, ¿no?, para un parámetro en el círculo unitario, ¿no? Aquí observan toda la acumulación de aquellos 8 que iban apareciendo en cada estado de las preimágenes del círculo unitario. Este conjunto aquí de este color corresponde al conjunto a la vacía de atracción del cero. Todo punto aquí es atraído por iteración al cero. El cero está ubicado aquí en el centro de este disco. Este es un conjunto de Julia. Bueno, aquí hay una característica, parece que se va acumulando en una especie de espiral. Aquí se encuentran dos puntos repulsores.
Pero este es un ejemplo típico de conjunto de Euler conexo. Es una única componente aquí, es un único pedazo de conjunto de Euler. Pero este se puede también desconectar. Pueden haber muchos bloques de conjunto de Euler. Y eso puede acontecer cuando el punto crítico se acumula en cero infinito. Por ejemplo, en este caso, el punto crítico comienza a iterarse. El punto crítico comienza a iterarse y por iteración comienza a escapar a infinito. Esa es una propiedad que lo que causa es que descompone al conjunto de Julia en pequeños pedazos, en múltiples, infinitos pedazos. Entonces desconecta el conjunto de Julia. También eso sucede cuando el punto crítico comienza a acumularse a cero, ¿no? Por iteración. Y eso también descompone al conjunto de Julia, en este caso. Entonces tenemos un teorema que dice, bueno, que cuando el parámetro no necesariamente está en el círculo unitario, el conjunto de Julia se desconecta si, solamente si, el punto crítico se acumula en cero infinito. Eso es lo que puede pasar. Más, cuando uno quiere estudiar otro tipo de propiedad del conjunto de Julia, necesita de ciertas herramientas. Por ejemplo, si uno quiere estudiar conexidad local de los conjuntos de Julia, entonces precisa estudiar en pequeñas vecindades de conjunto de Julia, como obtener información en pequeñas escalas de esos conjuntos. Y una herramienta es particionar la esfera de Riemann en pequeños pedazos, en pequeños bloques, y observar en esos bloques pequeños pedazos del conjunto de Julia. Y eso nos da una partición, creando una partición llamada una partición de Jogos. Entonces, uno descompone la esfera de Riemann en pequeños discos, ¿no?, topológicos, que contienen el conjunto de Julia y que son invariantes por la familia que tenemos. Cada uno de esos conjuntos es disjunto, 2 a 2. Tienen interiores no vacíos y poseen la propiedad de Markov, ¿no? En particular, imágenes de estos discos también dan discos. Para imaginarse esta partición, voy a dar el siguiente juego, ¿no? ¿Recuerdan ese juego del quebracabezas o rompecabezas? Imagínense las piezas de ese rompecabezas conteniendo pedazos o partes de un conjunto de Julia. Entonces, uno comienza a observar más, si uno tuviese piezas de menor tamaño, tendría mayor información a otras escalas mucho menores del conjunto de Julia. Entonces, con esta información combinatoria, lo que queremos es obtener información topológica de los conjuntos de Julia. Si quisiéramos armar este rompecabezas, tendríamos esto. Entonces, tenemos un conjunto de Julia, hemos hecho una partición aquí inicial, y cada pieza contiene un trozo de ese conjunto de Julia. Nuestro objetivo es hacer una partición cada vez más fina para obtener información local de los conjuntos de Julia. Entonces, ¿cómo construimos eso? Bueno, aquí tenemos el teorema, ¿no? Cuando ese parámetro de la familia tiene módulo 1, el conjunto de Julia es localmente conexo. Entonces, ese va a ser consecuencia de la construcción de una partición como la que mencionamos anteriormente. Ahora, ¿cómo construimos esa partición? Iniciamos con un círculo, con el círculo unitario, ¿no? Consideramos dos puntos P y Q, P y Q, que son fijos y repulsores. Esos dos puntos particionan a la esfera, al círculo unitario en dos conjuntos invariantes. Y luego podemos considerar preimágenes de estos conjuntos, ¿no?, denotados aquí como Q-2 y Q-1. Una vez que tenemos una partición en el círculo unitario, lo que pretendemos es extender esa partición para el plano complejo. Y ahí usamos cierto tipo de curvas invariantes, llamadas los equipotenciales
y rayos externos. Estas figuras, bueno, estas curvas equipotenciales, ellas nacen de considerar que infinito es un superatractor y que en la vecinanza del infinito se puede definir un isomorfismo llamado la coordenada de Boxer con el disco unitario y considerar discos, preimágenes por la coordenada de Boxer de pequeños discos concéntricos, ¿no? Y uno puede obtener estas curvas, llamadas curvas equipotenciales. Entonces, esa sería la curva equipotencial de infinito y una curva equipotencial de cero. Uno considera también las preimágenes de estas curvas. Tiene una preimagen en torno do polo y también en torno do cero. Sin embargo, esta construcción aún no nos permite obtener discos topológicos, ¿no? Porque aquí hay pequeños agujeros. Entonces, uno tiene que completar esta construcción para obtener piezas que sean discos topológicos. Y para eso usamos otras curvas invariantes llamadas los rayos externos. Este rayo viene de infinito, ¿no? Aterriza sobre un punto en el círculo unitario. Y ese rayo emerge do cero y también aterriza en un punto repulsor sobre el círculo unitario. Y no solo eso, sino que también tenemos que considerar aquellos rayos que aterrizan sobre las preimágenes de cero infinito, es decir, sobre los ceros y el polo. Con esas curvas invariantes, nosotros podemos completar un diagrama de este tipo. Tenemos la partición en el círculo unitario, tenemos las curvas equipotenciales y los rayos externos. Esto permite particionar y tener pequeñas piezas que podemos observar en estos diagramas, ¿no? Todas estas piezas son discos topológicos, ¿no? Y hay una pieza especial que contiene al punto crítico llamada la pieza crítica. Esa pieza tiene la propiedad, cada una de las piezas tiene la propiedad de que las imágenes también son discos topológicos. Por ejemplo, la imagen de esta pieza crítica es de esta forma. Esa es la imagen de la pieza crítica, que también es un disco topológico. Entonces, uno construye estas particiones, la partición inicial, y quiere usar esa información para probar de que el conjunto de Juliat es localmente conexo en cada punto del círculo. Entonces, la idea es ahí construir una secuencia de discos encajantes, ¿no? Por ejemplo, de esta forma, ¿no? Uno comienza a hacer preimágenes de la partición inicial y comienza a construir piezas mucho menores, de diámetros mucho menores, y comienza a hacer este proceso hasta etapas más profundas para tener una secuencia conteniendo el punto crítico. La idea es probar de que la intersección de todas esas secuencias es finalmente el punto crítico. Y con eso probaría la conexidad local en torno al punto crítico. Bueno, aquí no he presentado cuáles son esas herramientas que se usan, más un paso importante en esta construcción son los llamados complex bound, ¿no? Una vez que uno tiene esas secuencias encajantes de discos, uno tiene que tener un control de ciertos anillos que se forman entre cada uno de esos discos. Y ese control es llamado un complex bound, un límite complejo. Es un trabajo de Kant Lubitsch que permite asegurar de que uno tiene un control de esos anillos. Junto con eso, uno puede probar conexidad local en esos puntos, con la ayuda de la construcción de Yokoso. Otro aspecto importante de los productos Blaschke, ¿no? Es que cuando nosotros observamos los conjuntos de Juliá asociados al producto Blaschke, podemos observar ciertas regiones donde podemos obtener ciertos conjuntos de Juliá conocidos. Conocidos como, por ejemplo, conjuntos de Juliá asociados a polinomios.
Y una definición útil es lo que se denomina una función de tipo polinomial, que se comporta como un polinomio, ¿no? Y aquí tenemos una definición, ¿no? Una función de ese tipo es una función holomorfa, definida entre dos discos compactamente contenidos, y ese disco conteniendo un punto crítico y de grado D, ¿no? Entonces, un teorema importante de Duvall-Hubbard nos dice que funciones de tipo polinomial son híbridamente equivalentes a polinomios de este tipo, con el mismo grado de la función. Cuando el conjunto de Julia es conexo, este polinomio es único. Aquí tenemos un diagrama de una función de tipo polinomial. Tenemos dos conjuntos de 0 y D compactamente contenidos, conteniendo un único punto crítico en el interior. Esta aplicación, por ejemplo, tiene comportamiento de tipo cúbico, ¿no? Aquí hay un punto crítico de orden 3. Entonces, usamos este teorema para probar de que existen pequeñas partes, ¿no? Veciñanzas, donde el conjunto de Julia, de un producto Blaske, contiene conjuntos de Julia de polinomios. Entonces, nosotros necesitamos construir una aplicación de tipo polinomial para eso. Y esas construcciones, esos conjuntos que precisamos para definir la función de tipo polinomial, son dadas por la partición de Jokos que nosotros hemos probado o presentado anteriormente. Y por el teorema anterior, ¿no? Si uno consigue una aplicación del tipo polinomial, aquel conjunto de Julia es, de cierta forma, en ese sentido, híbridamente equivalente a un conjunto de Julia de un polinomio, en este caso de grado 3. Estos también son denominados Julias bebés, ¿no? Pequeños Julias que aparecen aquí. Bien, eso fue al respecto de la dinámica, lo que acontece con los conjuntos de Julia. Pero también estamos interesados qué acontece con los parámetros, ¿no? Con un conjunto especial de parámetros. Como habíamos mencionado, el conjunto de Blaske-Brock va a ser un conjunto conexo y es un conjunto formado por los parámetros para los cuales el conjunto de Julia es conexo. Pero además de eso, ese conjunto va a corresponder a la colección de parámetros para los cuales el valor crítico o el punto crítico no escapa ni a cero ni a infinito. Y esos parámetros están diseñados aquí. Corresponden a estas regiones en oscuro. Aquí, esta figura nos puede recordar un poco a estas figuras de aquí, a los conjuntos de Mandelbrot, en este caso Mandelbrot cúbicos. Por eso que recibe este nombre, Blaske-Brock, por la familia Blaske y por que aparecen este tipo de conjuntos que nos recuerdan a los conjuntos de Mandelbrot. Eso es un Blaske-Brock. Entonces, nosotros estamos interesados en estudiar estas componentes, estudiar las componentes del conjunto que aparece aquí. Y hay un tipo de componente llamada componente hiperbólica, ¿no? Conjunto de parámetros para los cuales la función posee un punto periódico, diferente de cero infinito. Y aquí en esta figura tenemos, en este diseño tenemos las componentes hiperbólicas en diferentes colores. La componente que está en oscuro corresponde a los parámetros para los cuales la función beta tiene un atractor. Las componentes que están en rojo, bueno, en rojo o en naranja, corresponden a las aplicaciones para las cuales hay un atractor de periodo 2. Y así con las demás componentes. La componente que está en azul, esta componente grande, corresponde a los parámetros para los cuales el punto crítico escapa para cero. Y las componentes que están en color, no sé si en naranja, corresponde a los parámetros para los cuales el valor crítico o punto crítico escapa para infinito. Bueno, aquí hay unas burbujas
podemos llamarlos así, que acompañan a cada una de estas componentes. Ellos también tienen un nombre especial. Pero bien, vamos a observar qué acontece o qué sucede en el interior de esta componente, por ejemplo. Entonces, en el interior de esta componente de periodo 1, cuando consideramos diversos parámetros, los parámetros son lambda, en el interior, observamos los conjuntos de Julia y observamos que ellos se deforman suavemente cuando uno está viajando en el interior de esta componente hiperbólica. Entonces ahí, en ese interior, los conjuntos de Julia son todos conjugados. Más existen parámetros especiales en la frontera de esa componente. La componente que están aquí en azul, ¿no? Estos parámetros que están en azul, que corresponden a esas dos cúspides, son aquellos que tienen multiplicador 1, ¿no? Para los cuales existe un punto fijo con multiplicador 1. Y los parámetros en rojo corresponden a los parámetros de bifurcación, porque una vez que uno comienza a navegar del interior de esta componente y cruza este parámetro, tiene un comportamiento muy distinto en la otra componente. Pero estamos interesados en una propiedad global de estas componentes hiperbólicas, ¿no? En general, cada una de estas componentes es equivalente, es un disco topológico, son simplemente conexos. Y bueno, la idea de la prueba, yo había anulado casi todas las pruebas anoche para no presentar mucho, más la idea de la prueba consiste en usar argumentos un poco más elaborados, ¿no? Como la teoría cuasi conforme. No voy a hablar mucho de eso, ¿no? Pero la idea es considerar la función multiplicador, ¿no? Aquella función que asocia a cada parámetro de una componente hiperbólica el valor de su multiplicador, ¿no? Entonces, la idea de esta función, si uno prueba que es propia y si posee una inversa local, entonces define un recubrimiento ramificado con un punto de ramificación. Y dado que el disco es simplemente conexo, esta componente también será simplemente conexa. Entonces, la parte principal es probar que existe una inversa local para este multiplicador, ¿no? Y es ahí donde uno usa la teoría cuasi conforme o la cirugía cuasi conforme, que es una técnica que consiste en pegar de forma, no, pegar funciones o pegar dominios para obtener una función que no necesariamente es holomorfa, ¿no? Entonces uno define, ¿no? Uno considera un parámetro en la componente hiperbólica y asociado a ese componente uno tiene un punto periódico para la función Plaski. Entonces uno usa una aplicación de Riemann, ¿no? Para llevar todo este dominio con el disco unitario y ahí define un producto Blaske de grado 2 definido sobre el disco unitario. La idea ahora es modificar el multiplicador de este producto pegando y haciendo una cirugía en el disco, pegando otros productos Blaske. Luego es transferir esa cirugía para la vacía del atractor periódico, ¿no? Y deformar ese producto hacia una aplicación cuasi conforme o cuasi regular. Y ahí definir un abierto aquí en el cual se puede asociar un parámetro y definir la función, localmente la función inversa. Pero bien, no voy a entrar en detalles, necesito un análisis un poco más detallado de esto. Existen también otro tipo de componentes llamadas las componentes de captura, que son conjuntos que están acompañando a cada componente hiperbólica. Son estas bolas que vemos aquí. Estas componentes contienen parámetros para los cuales el punto crítico cae en la vacía de atracción de un punto que no es ni cero ni infinito. Uno itera, por ejemplo, 2 veces en este caso y termina en la vacía de atracción inmediatamente. Estas bolas también son discos topológicos, por un argumento parecido al anterior. Y un corolario importante es que si las componentes de captura son todas
simplemente conexas, entonces el conjunto de Blaske-Brock es conexo por una propiedad de la esfera de Riemann. Bien. Entonces, como ya había mencionado, hay una relación. Uno observa pequeños conjuntos de Blaske-Brock, pequeños conjuntos de Mandelbrot en este conjunto de conexidad, ¿no? Y recordemos aquí que el conjunto de Mandelbrot cúbico, en este caso, corresponde a los parámetros, ¿no? Con parámetros beta, B en este caso, para los cuales el valor crítico es, la órbita del valor crítico, del punto crítico, es limitada. Eso está asociado a las funciones cúbicas de este tipo. El Mandelbrot original está asociado a un polinomio cuadrático, z cuadrado más c o b. Entonces, uno puede observar este tipo de conjuntos en el conjunto de conexidad asociado a la familia Blaske, ¿no? Por ejemplo, aquí uno puede observar en este pequeño cuadrado rojo y observar pequeñas copias de ese mismo conjunto, ¿no? Ahora, uno dice pues, copias, ¿no? Más, formalmente uno puede garantizar de que son copias, ¿no? Son imágenes homeomorfas del conjunto de Mandelbrot. Mas existe un teorema que garantiza eso, ¿no? Y tampoco voy a entrar en detalle en ese teorema. Ese teorema garantiza de que esos conjuntos que aparecen ahí, en conjunto de conexidad, son exactamente copias de un Mandelbrot cúbico o de un Mandelbrot general, de un multibrot. Y la idea es observar cómo es que el valor crítico, las vueltas que da el valor crítico en torno al punto crítico. Eso en esencia permite asegurar si es una copia, en el caso de cada una sola vuelta, o hay un recubrimiento ramificado entre esa copia y el conjunto de Mandelbrot. Entonces, en nuestro caso, aquí vemos varias copias pequeñas y todo, más hay una copia mayor, ¿no? Y uno puede considerar un conjunto aquí conteniendo esta copia y observar cuántas vueltas da el punto crítico en torno del valor crítico, del punto crítico. Y esos conjuntos son escogidos también por la partición de Joukowski que nosotros hemos definido. Bien. Entonces, yo he presentado un espacio de parámetros asociado a la familia Blaske, ¿no? Para una función muy parecida a esta, donde el parámetro en mi caso estaba aquí afuera, era lambda por z cubo por z menos 2 sobre 1 menos 2z, ¿no? Este es otro tipo de familia, de producto Blaske, solo que ahora el parámetro de variación de la familia está aquí, ¿no? En este producto. No, y ese tipo de funciones fue estudiada por Cordero y sus colaboradores en el 2013, ¿no? Pero en otro contexto, ¿no? Estudiando ciertos métodos numéricos. Y ellos generaron también el espacio de parámetros, ¿no? Asociados al parámetro B. Aquí. De cierta forma, están casi en la misma familia, ¿no? Hay otra familia también, ¿no? Observen aquí. Aquí no tiene el conjugado y esta familia tiene el conjugado. Es exactamente la misma familia, solo que aparece conjugado del parámetro. Eso tiene consecuencias en como es la forma del espacio de parámetros. Aquí aparecen diversas componentes en forma de lengua, las llamadas lenguas de Arnold, ¿no? Son conjuntos bien conocidos. Más también, por la presencia de esta conjugación, aparecen diversos conjuntos no de la dinámica holomorfa, sino de la dinámica antiholomorfa. Son los llamados tricores. Y, ¿no? Como le decía, en nuestro caso, tenemos la variación del parámetro acá, afuera, en el sentido multiplicativo, y tenemos un espacio de parámetros de este tipo, donde observamos que el círculo unitario de parámetros aparece conectando todas las componentes hiperbólicas en este conjunto.
En especial, el círculo unitario de parámetros está contenido en el Blasquebrot, como ya mencionamos. Entonces, permítanme mostrar aquí lo siguiente. A ver, permítanme mostrar lo siguiente. A ver, sale. Que es la imagen de este espacio de parámetros. Con mucho más detalle. ¿Dónde está? Bueno, aparentemente no está apareciendo aquí, infelizmente. A ver. No sé si se está visualizando, me parece que no. Ups. Bien, ahí, me parece que sí. Entonces aquí vamos a visualizar este espacio de parámetros. Llamamos el Blasquebrot, la imagen de esa colección de parámetros, ¿no? Y en resumen, lo que les había estado mencionado es que uno puede variar los parámetros y comenzar a observar cómo varía los conjuntos de Julián. No sé si están visualizando los conjuntos de Julián, aquí en la parte derecha. Por ejemplo, en esta parte naranja, cuando uno varía los parámetros, los conjuntos de Julián son desconexos, ¿no? Están con muchos componentes conexos ahí. Y cuando están aquí, también hay muchos componentes. Más cuando estamos en estos conjuntos, tenemos la presencia de atractores, hay un atractor en verde, y cuando pasamos por este parámetro de bifurcación, uno obtiene conjuntos de Julia que son parecidos al conjunto de Julia cúbicos. También les había mencionado de que es posible observar pequeñas copias, ¿no? Vamos a hacer un pequeño zoom aquí, no sé si están observando, y ese zoom nos permite observar nuevamente pequeñas partes de ese conjunto de Mandelbrot cúbico. Podemos seguir jugando así, ¿no? Con otras piezas mucho menores, haciendo zoom en cada parte. Y observamos ciertos tipos de estructuras muy interesantes en el espacio de parámetros. Pero bien. Entonces, volvemos aquí a la... Disculpen que es un poco complicado esto. Ya. Entonces, ahí más o menos presenté cómo funcionaba esto, eh, esta variación de los parámetros en el conjunto de Blasquebrot. Bien, más también existe otro tipo de espacio de parámetros, por ejemplo, este asociado a polinomios cuárticos, ¿no? Que tienen una estructura muy parecida a esta y que tienen casi las mismas propiedades que el producto Blasky que hemos considerado. Entonces, algunos problemas interesantes es, por ejemplo, si existe alguna relación, si existe alguna aplicación entre este espacio de parámetros asociado a polinomios cuárticos con el espacio de parámetros asociado a la familia Blasky. En el sentido siguiente, que si uno considera un parámetro en esta componente y obtiene este conjunto de Julia al lado derecho, queremos saber si el conjunto de Julia asociado a escoger un parámetro en este Blasquebrot, si es que ellos están relacionados, si ellos son conjugados de alguna forma. Eso es algo que está ahí que no sabemos si eso podría ser o no verdad.
También podríamos intentar hacer simulaciones de los rayos externos a las quebró, ¿no? Habíamos diseñado rayos externos, pero en el plano dinámico, ¿no? Aterrizando en puntos de Juliá. Más también sería interesante dar un teorema que pueda dar una clasificación de cómo es que estos rayos aterrizan o no en conjunto de Blas-Quebró. Por ejemplo, aquí tenemos los rayos en azul que aterrizan en la frontera de la componente de periodo 1. Aquí en rojo, rayos aterrizando en la componente de periodo 2. En verde, rayos aterrizando en las componentes de periodo 3, en la frontera. Más sería interesante conocer cómo es en general. Si es que esto está ocurriendo, aterriza un solo rayo en un parámetro o existen más rayos aterrizando en un parámetro. Pues valdría la pena entender cómo es que esto funciona. Es una simulación más, aún faltaría un teorema que garantice que esto o otras estructuras son válidas. Bien, en el trabajo que yo realicé, bueno, estudié la conectividad local para parámetros con módulo 1 en el círculo unitario. Sería interesante saber si esa conectividad local sigue ocurriendo para cualquier otro tipo de parámetros, ¿no? También sería importante estudiar la conectividad local, ¿no? En algún parámetro para el conjunto de Blas-Quebró. Y una pregunta más complicada sería saber si existe algún parámetro que sea infinitamente renormalizable. O sea, si existe un microscopio que uno puede seguir hasta una escala muy pequeña y que ahí se comporta como una función de tipo polinomial, infinitamente diferenciable, infinitamente renormalizable. Bien, también existe otro problema, que la familia que hemos considerado, ella pertenece a una familia más global, mucho más mayor, y cuando el parámetro o el elemento n es demasiado grande, los Juliás que aparecen son cada vez menores. Y el espacio de parámetro también es cada vez menor. Entonces sería interesante si existe algún tipo de límite para estos conjuntos, en algún sentido, en alguna topología. Estudiar si estos límites convergen en alguna parte, si esos conjuntos convergen en algún sentido. También uno podría estudiar qué pasa con la dinámica cuando uno perturba, ¿no?, de esta forma los productos Blaschke, ¿no? Obviamente, si uno perturba de esa manera, va a tener muchos más tipos de conjuntos de Julián. Y también sería interesante estudiar el espacio de parámetros. Más un problema, ya creo que para finalizar, es que en nuestro caso estudiamos un producto Blaschke con un punto crítico en el círculo. Existe un trabajo de Szakeri, que en particular ellos estudiaron un producto Blaschke con 2 puntos críticos en el círculo unitario, ¿no? Y fue útil para estudio de ciertos polinomios cuadráticos. Entonces, la idea sería generalizar la construcción de Szakeri para productos Blaschke con mayor cantidad de factores. Por ejemplo, con 3 factores. Estudiar la dinámica para determinados parámetros, al menos. Y serían útiles este tipo de construcciones porque ellos permitirían estudiar ciertas propiedades de aplicaciones en el círculo unitario. Problemas de rigidez, problemas de renormalización para ese tipo de funciones. Entonces, solo quiero dejarlos con la siguiente curiosidad, ¿no? Si consideramos un producto Blaschke de este tipo, con 3 parámetros ABC, y escogemos adecuadamente esos 3 parámetros, nosotros podemos obtener la siguiente configuración. 6 puntos críticos en el círculo unitario. Entonces ahora intenten imaginar cómo serían los conjuntos de Juliet intentando convivir en ese compacto. Y yo tengo una figura aquí. Tenemos diversos tipos de conjuntos de Juliet, de un tipo, segundo tipo, tercer tipo, cuarto tipo, quinto tipo. Todos ellos intentando convivir amigablemente en el círculo unitario para una escolia de parámetros. Puede pasar también
de que si uno elige otro tipo de parámetros, el conjunto de Julia se desconecta. Entonces existe mucho aquí por indagar, ¿no? Y esto está llamando mucho la atención en estos momentos para los que estudian dinámica en el círculo unitario. Bien, eso es todo lo que tengo que presentar. Muchas gracias.